KS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Un saludo, queridos amigos, bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre temas súper interesantes que tienen que ver con la arqueología, pero también tienen que ver con la antropología y con la geología. Le hemos llamado Archivos de la Tierra a este programa porque la Tierra guarda historias que se remontan a millones de años atrás y algunas de las ciencias encargadas de descifrarlas son la arqueología, la geología. En Archivos de la Tierra reunimos a especialistas que desde distintas disciplinas investigan el pasado de nuestro planeta para comprender mejor las transformaciones, sus huellas e impacto en el presente. Así es que estamos seguros de que van a disfrutar mucho de estas conversaciones. Queremos darle en este momento la más cordial bienvenida a Estefano Serrano. Él es arqueólogo, licenciado en antropología con mención en arqueología por la PUCE. Posee una maestría en arqueología del Neotrópico por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Además, es miembro del Colegio de Arqueólogos Profesionales del Ecuador, de la Sociedad de Estudios Históricos del Cantón Rumiñahui y del Grupo de Estudios Geoarqueológicos Latinoamericano. Tiene una gran experiencia profesional. Estefano, queremos empezar sobre su vocación por la arqueología y la antropología. Muchas gracias por la invitación. Desde luego es una carrera fascinante. Desde niño pues me nació esta idea de ser arqueólogo, sobre todo con temas del pasado, y ahí decidí buscar una profesión, y de las pocas universidades que existían era la católica en ese momento, y ahí estudié. Antropología. Antropología, sí. Aquí en las Américas se considera que uno, para ser arqueólogo, primero tiene que ser antropólogo, entonces para entender la dinámica de exacto, porque recordemos que anteriormente en las Américas no hay documentos escritos, entonces lo único que versa es los comportamientos humanos, de entender las sociedades presentes como las del pasado y la materialidad en cuanto a lo que nosotros hallamos. Ahora, este tema de los documentos escritos también es discutible, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un lenguaje matemático como las taptanas en la provincia del Cañar, ¿no? La civilización cañari, los quipus de los incas, pero también se habla de lenguajes, ¿no? En los antiguos pueblos de México y también en el Incario. ¿Qué dice usted? Sí, básicamente también hay una rama que se llama la iconografía, de entender los iconos alrededor de los objetos cerámicos para entender la cosmovisión de estos pueblos. Entonces, ante la ausencia de una documentación escrita, un lenguaje escrito como tal, surge la arqueología como una ciencia que ayuda a entender el pasado, y la iconografía es uno de ellos, empezar a entender los iconos, cómo ellos plasman sus dioses, temas con los cerros, con el agua, con la luna. Entonces eso ayuda bastante a entender este lenguaje simbólico. Hay un lenguaje simbólico, ¿no? Hay descubrimientos enormes que se están haciendo en arqueología suramericana. Estamos viendo en Perú, dicen que hay uno que será tres veces más que Machu Picchu, ¿no? En la zona del Valle Sagrado, pero también hace poco estuve en Trujillo y vi Chan Chan, ¿no? Esta ciudad de adobe más grande del mundo, ¿no? Es impresionante. Pero usted también está inmerso en investigaciones aquí en el Ecuador. Cuéntenos de las posibilidades de seguir descubriendo y de seguir conociendo más la prehistoria, o lo que llamamos prehistoria, aquí en nuestro país. Sí, aquí hay hallazgos novedosos. Uno de ellos es esta ciudad perdida en el Valle de Lupano, en el Alto Amazonas de Morona, Santiago. Se encontró alrededor de unas 4.000 estructuras de montículos artificiales que semejan plazas, y digamos un inicio de un urbanismo allá en la Alta Amazonía. Entonces eso ha llamado la atención de arqueólogos, sobre todo extranjeros y también nacionales. ¿Y usted también está? Sí, justo yo estuve hace unos 10 años en Pablo VI, es una localidad donde existen también estas plataformas aterrazadas. En Morona, Santiago. Exacto, en Morona, Santiago, y ahí se puede conocer un poco más de eso. Sin embargo, mi hallazgo más reciente tiene que ver con los primeros pobladores del Ecuador, y específicamente de los Andes. Hallamos un sitio de hace 13.000 años. 13.000 años, o sea, la datación se va para atrás bastante. Sí, ¿no? sí, nos llamó muchísimo la atención, y preliminarmente tenemos hallazgos de microrestos de maíz de al menos de hace 9.000 años. Entonces tenemos hasta ahora el maíz más antiguo del Ecuador, que ya lo estamos reportando en Sagualquí. ¿Y del mundo o no? No, en el mundo es en México, está fechado hace 10.000 años, entonces se establece que desde México se domestica el maíz
y de ahí grupos de cazadores-recolectores que iban migrando y movilizándose, llegan a Panamá, luego a Colombia y van dispersando este cultivo, digamos, las Primero semillas. fue silvestre, como todos los productos agrícolas, ¿no es cierto?, el maíz, pero hay quienes hablan de un origen amazónico del maíz. Más bien ya está certificado porque la variedad digamos, silvestre está en México, es el Teosinte, que es una variedad parecida al maíz en cuanto a hoja, y de ahí comienza a modificarse los cazadores de México, en este caso, seleccionaban las semillas más gruesas y después le fueron dando una variación y llegamos a tener ya un maíz como tal. Y ese maíz es el que empieza a dispersarse y llega acá al Ecuador aproximadamente hace unos 9.000 años y de ahí sigue bajando. Y los restos más antiguos están ahora en lo que ustedes están estudiando, en Sangolquí. Y en la zona de la península de Santa Elena, porque se habla de procesamiento de maíz también por parte de la cultura Valdivia. Así es, tenemos un maíz allá de 8.000, 8.100 años, tenemos otro maíz de 8.200 años en la zona de Cubilán, en Loja, entonces estos son como los maíces más tempranos y que nos dan cuenta de un proceso ya temprano de uso de estos cultivos. Ya no eran simplemente cazadores que solo comían carne, ¿no? Claro. Ya era algo más complejo, cultivaban, estaban modificando su paisaje y eso desembocó luego ya en sociedades complejas en Valdivia que ya dependen exclusivamente del maíz, de la agricultura, empiezan a hacer la cerámica. Y después hay una explosión del maíz como tal y la cerámica hace unos 3.500 años, 4.000, que ya hay cerámica en todos nuestros territorios, costa, sierra y Amazonía, ¿no? Ahora, es evidente que a los latinoamericanos, a los americanos dicen que somos hombres de maíz, ¿no es cierto? La importancia del maíz es fundamental para las culturas. Sí, de hecho, cuando uno hace los análisis de isótopos estables, es decir, comprender la alimentación en base a los huesos que quedan de los seres humanos, ahí se establece que buena parte de las poblaciones de, sobre todo América del Sur, basan su economía, su consumo en el maíz. En el caso de la Amazonía, sí, en ciertas sociedades prima más la yuca y sí se ve yuca bastante y temas con la cacería, la recolección. Actualmente estamos haciendo análisis de almidones de microrestos y hemos encontrado ají hace 5.000 años. Bueno, y el chocolate, ¿no? Claro, el cacao que se encontró en Palanda, en Zamora Chinchipe. Ya está aprobado también. Sí, tenemos la certificación porque se ha encontrado la variedad silvestre. ¿Quiénes hacen la certificación? Básicamente una paleoecóloga, Sonia Zarillo, que es estadounidense, ella básicamente encontró la especie silvestre en los alrededores de Zamora Chinchipe, en Palanda, y obviamente ya el domesticado. Entonces, cuando uno tiene el silvestre y el domesticado, pues se lleva pues la certificación. A la conclusión. Ahora, la arqueología va mucho de la mano de la ciencia. Los avances en la ciencia han posibilitado una serie de descubrimientos y dataciones que antes eran imposibles, ¿verdad? Sí, de hecho la arqueología es la única ciencia social que está entre las humanidades y también las ciencias exactas. Nosotros usamos temas de geoquímica, de química, análisis de almidones, fitolitos, vegetación, la geología mismo y las dataciones de carbono 14, que es netamente procesos físico-químicos, y eso nos ha ayudado a acercarnos un poco más al pasado y darle certezas a la gente sobre su pasado, en este caso, qué comían, qué hacían, hace cuánto tiempo estaban, cómo cambió el clima. Todo eso podemos saber a través de la arqueología en este caso. Antes de ir a los descubrimientos de Sangolquí, me gustaría una reflexión porque siempre se ha hablado de que el tema antrópico, ¿no? La presencia del ser humano en la Amazonía está destruyendo y probablemente va a convertirse en una sabana, pero ya la Amazonía tuvo procesos de sabanización, ¿no? Y hablamos de grandes ciudades en la Amazonía, o sea que el peso poblacional ya era importante y después, no sé cómo, tal vez usted nos dé una explicación, eso se abandonó y volvió la vegetación a adueñarse de esas zonas, el piedemonte y la propia Amazonía. Sí, hay cambios ya propios del clima, ¿no? Sabemos que hace unos 3.500 años había estas sabanas en la Amazonía, sobre todo en el Brasil central, también en la zona del piedemonte peruano y ecuatoriano, pero más se debe a procesos ya propios del clima, ¿no?
Y también la desembocadura de que sí hay una presión también sobre ciertos recursos. Uno puede ver que en algunos casos habían incendios forestales intencionales para... En esas épocas. Exacto, entonces... O sea que no somos los nuevos, los malos nomás. Sí, esto de la Amazonía prístina es algo que ha caído Sí. últimamente. No existe una Amazonía, un espacio totalmente natural, sino ha sido modificado por el hombre. Por eso es que no hay bosques primarios como tal, sino son bosques que tienen un lapso de tiempo que dejaron de ser impactados por el ser humano. Entonces, sí hay cambios, sí se aprende cosas. No es que los pobladores precolombinos tenían un total apego a conservar, ¿no? No era así. Hay cosas que sí se ven, hay cambios, pero sí una resiliencia en el poblador precolombino de Claro, saber y no había la modificarse. tecnología que impacte tanto como ahora. Pues, Claro. ¿no? Al menos eso creemos, hasta que nos venga la demostración de que había civilizaciones más evolucionadas, ¿no? Claro, o sea, hoy en día uno puede bajarse un bosque con maquinaria, miles de hectáreas en cuestión de meses, lo que no sucedía antiguamente, ¿no? Entonces sí había como una convivencia con la naturaleza de cierto modo, pero cuando ya empieza a haber mucha presión sobre el terreno, sobre las poblaciones, es que comienza a desencadenar y las sociedades tienen que mudar de estilo de vida. Otro proceso político, otra forma de ver el ambiente y es como que la tecnología tiene que mudar y regresar a lo antiguo. Entonces eso es lo único que les permite sobrevivir, porque si continúan, desaparecen, ¿no? Ahora, ¿quién da recursos para que se hagan las investigaciones? Porque me imagino que no les resulta nada fácil a los arqueólogos conseguir y continuar. Porque usted me dice antes estaba en Lupano, ahora tal vez ya no está, pero continúan haciendo sus estudios allá, ¿verdad? Hay grants que vienen de fuera, hay un apoyo de los gobiernos locales también, porque finalmente estos espacios que la arqueología va abriendo también son atractivos turísticos, ¿no? Sí, bueno, el Ecuador es un caso especial, no hay recursos prácticamente, el Estado no los invierte, los gobiernos autónomos tampoco. En el caso de la academia ha habido un freno total, siempre este tema de guerras y conflictos políticos entre estados frena que haya inversión en torno a esto. Y lamentablemente uno de los pocos fondos que hay pues trata de concursar, de irlos ganando. Este último hallazgo que lo hice en Sangolquí pues lo hice con un fondo pequeño de $10,000 que me hice acreedor en un concurso a través del Estado, pero básicamente gané $50 mensual porque todo se fue a análisis, el carbono, los pitolitos, entonces es complejo. Hoy en día están cerrando las universidades sus facultades y escuelas de arqueología. Qué triste, porque eso es cerrar el espacio a la investigación que tanta falta le hace al Ecuador, inclusive por búsqueda de una identidad, ¿no? Sí, es lamentable. La Católica ya cerró en definitiva. La San Francisco, que tiene su carrera. ¿Usted trabaja con la San Francisco? No, con profesores, con colegas profesores, hacemos proyectos, pero en definitiva es complicado. En el sur, en el Austro, no hay carreras, entonces han optado los arqueólogos cuencanos por especializarse en el exterior, obtener su maestría. Pero hay interés, ¿no? Hay arqueólogos sí, allá pero también. A pesar de eso, el Estado no les ha reconocido su licencia para ejercer su profesión, entonces eso ha complicado que no haya un recambio. Entonces estamos en un conflicto fuerte con el Estado de que se pueda reconocer a los arqueólogos. ¿Cuántos están en esta condición? Están alrededor de unos 25 entre cuencanos, quiteños y también de Manabí. Entonces eso ha hecho que ellos no puedan ejercer su profesión y eso es lamentable porque aparte de que se cierran las carreras, tampoco ellos pueden reconocen lo de fuera, ¿no? Sí. Qué grave esto. Usted ya no está trabajando en el tema de Lupano ahora, ¿no? No, ya no. Pero hay gente que sí lo está haciendo. Sí, igual con estos fondos, con los fondos mínimos, pequeños, ¿no? Sí, Alden Yepes es un colega profesor que sigue ahí, persiste, él es ecuatoriano, también del SPOL de Guayaquil tienen un pequeño proyecto que está ayudando en eso, pero en definitiva sí, los temas culturales sí son los primeros en recortarse cuando hay crisis. ¿Qué me va a decir esto a mí? Cuéntenos lo que encontró en Sangolquí.
Cuéntenos, ¿qué encontró y en qué espacio? Porque el valle es grande. Claro, lo encontramos en los alrededores de Sangolquí, en una antigua hacienda que se llamaba El Rosario, bajo 2 metros de profundidad. ¿Lo encontraron por casualidad haciendo alguna otra cosa o...? Bueno, yo ya tenía un estudio ahí, entonces yo uso mucho lo que es la geología para entender las capas de suelo y el pasado, y a través de estas limpiezas de perfiles expuestos que se habían abierto con maquinaria, encontré pequeños objetos de obsidiana, las herramientas que utilizaron estos pobladores, justo bajo un espeso lar del Cotopaxi de hace 4.500 años. Que lo había tapado, o sea, por la erupción es que desaparece probablemente la cultura. Y este sitio básicamente nadie lo tocó en 4.500 años, entonces llegamos nosotros, empezamos a excavar y las puntas de flecha de obsidiana, que los raspadores, y eso nos llamó la atención, los pequeños fogones, empezamos a hacer los fechados de carbono 14 para saber el tiempo, y las primeras fechas empezaron a arrojar 13.000 años, 12.500 años, y de ahí este nuevo hallazgo del maíz en los sedimentos de suelo más profundos, hace 9.000 años ya estaba domesticándose el maíz. Entonces eso nos llevó a entender que los primeros pobladores sortearon estos embates de la naturaleza. El Cotopaxi estaba que erupcionaba porque entre lo que ellos habitaban hay unas espesas capas de ceniza, ¿no? Y el tema climático, que también empezamos a entender a través de analizar los sedimentos del mismo sitio, pudimos ver un cambio climático desde finales del Pleistoceno, es decir, hace unos 13.000 años, hasta hace unos 8.000 años que empieza a calentarse un poco el clima del Valle de los Chillos. Eso a través de los microrestos de la vegetación que queda en el suelo. Entonces eso pudimos analizar y comprender cómo era el Valle de los Chillos, y vimos que había muchos campos abiertos, herbáceas, pastos y uno que otro pequeña franja boscosa. Ese fue el medio ambiente de estos primeros pobladores, hasta que más o menos hace unos 5.000 años empezó a llover más y empezaron a hacerse cuerpos de agua, ¿no? De hecho, hay unas antiguas lagunas que pudimos perforar cerca de este sitio arqueológico y nos da cuenta de una dinámica diferente. Uno no se espera en Sangolquí, el Valle de los Chillos, lagunas que había antes. De eso ya no hay, ¿no? ¿Tienen nombre esas culturas? No, les llamamos cazadores-recolectores. Es complejo ponerle un nombre porque nunca sabremos cómo se nominaban. Bueno, pero pueden bautizarle, ¿no? ¿Cómo popularizar esto? Va a tener que hacer una especie de película de Indiana Jones usted para que la gente le preste atención. ¿Ah? Bueno, ¿por qué no? Bueno, esto de Indiana Jones siempre nos ven a la luz de la aventura, pero de ahí sí. Lo real es... Sí, pero eso puede ayudar a acarrear interés y a que se generen recursos para que usted pueda seguir investigando. Claro, sí, digamos el tema de la aventura, de cómo vivían estos cazadores, de llevarlo ya al presente, a lo visual, a lo educativo a los muchachos, eso sí genera más... En realidad interés, los muchachos son los que más receptan eso. En Sangolquí tuvimos una bonita experiencia de que vinieron escuelas y colegios de Sangolquí a visitar el sitio y les hicimos interactuar un poco con el sitio arqueológico, qué es la obsidiana, qué son los lares del Cotopaxi, y ellos lo receptaron muy bien, sobre todo las chicas, las mujeres, y claro, se emocionaban cuando encontraban una obsidiana y decían... Oiga, ¿y el gobierno local está apoyando en algo? Debería, ¿no? Sí, debería. Ahorita un poco en campañas políticas siempre se nos acercan a los arqueólogos. Esperemos que le lleguen un poco más de recursos y pueda Estéfano continuar investigando y dándonos pistas sobre cómo fueron los antiguos cazadores, recolectores y también agricultores, ¿no? Antepasados de nuestras civilizaciones. Gracias, Estéfano. Suerte, y queridos amigos, continuamos luego de una pausa. Es posible decorar mi casa propia como yo quiera. Es posible. Es posible pintar la sala con los colores de mi equipo. Es posible. Es posible luego arrepentirnos y volver al blanco. Y que venga toda la familia a casa. Cuando tu casa es propia, es posible. Precalifícate 100% en línea en pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Gracias por continuar con nosotros en este programa que nos encanta, que tenga el título de Archivos de la Tierra. Y tenemos la suerte de contar con la presencia en este momento del ingeniero Alex Mateus.
Él es director de la carrera de Geología de la Universidad Central del Ecuador. Es ingeniero geólogo por esta misma universidad. Posee una maestría en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad San Francisco de Quito y una maestría en Ciencias de la Tierra y Gestión de Riesgos por la Escuela Politécnica Nacional. Ha estudiado mucho el tema de geología aplicada, gestión de riesgos y análisis geoespacial. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en cartografía geológica, evaluación de amenazas geológicas y otras, y actualmente es director de la carrera de Geología de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido a este programa, ingeniero Mateus. Gracias, doctora. La geología es una ciencia que siempre da que hablar, pero tal vez en los tiempos actuales más todavía cuando hay potencias interesadas en tierras raras, ¿no? Cuéntenos un poquito qué es la geología para usted y cómo sirve a la sociedad a través de esta disciplina científica. Bueno, la geología es una ciencia como tal, ya varios siglos denominada así, ¿sí? Que se enmarca en la investigación principalmente, en el estudio de volcanes, en el tema de sismos y actualmente en el tema de fenómenos de remoción en masa o deslizamientos en términos generales y también el tema de inundaciones. Pero también nos da la historia, ¿no? Nos da la Por historia supuesto. de la Tierra, la geología. Sí, todos estos temas están enmarcados en eso, ¿no? Sí, la historia de la Tierra como tal se concibe más allá de 4.600 millones de años, desde su formación como tal. Del Big Bang o lo que sea, ¿no? Sí, bueno, la teoría del Big Bang es un poquito anterior, más de 13.700 millones de años, para llegar acá al planeta como tal, ¿no? Y su desarrollo. En sí, bueno, la geología como tal nos permite encontrar, o bajo sus principios y hipótesis, nos permite encontrar ciertos recursos también, ¿sí? Además de todo el tema volcánico, sismos y demás, también nos permite encontrar ciertos recursos. Ahí es lo que usted mencionaba acerca de las tierras raras, el petróleo, ciertos minerales o cierta mineralización en términos generales. Ahora, hay muchas personas interesadas en la geología que van a estudiar. ¿Actualmente? Sí. Sí, o sea, semestralmente hablando desde la academia, central. sí, desde la academia en la Universidad Central, siempre aperturamos más o menos unas 50 cupos, de esos se aprovechan más o menos, ingresan 35 estudiantes a la carrera como O sea, tal. son exigentes al ingreso. El nivel sí es bastante elevado. ¿Qué tienen que saber? Matemáticas Fundamentalmente matemáticas, física, química. y química, ¿ya? Así es, principalmente. Y como no hay somos- tanta estímulo para los niños y jóvenes para esas áreas, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Claro, y ahí retrotraemos al tema de la educación secundaria y demás. Entonces, Claro. ahí- Ahora, con el auge de la minería en el Ecuador, me imagino que hay mucha demanda de geólogos en el país. O sea, trabajo sí tienen. O sea, actualmente, más que en el área minera, porque también son ciertos proyectos ya establecidos, hasta hace algún tiempo existía mayor demanda porque se daba la exploración. Y ahí es cuando más geólogos se requiere, en la etapa de exploración, en la búsqueda de los recursos. Ya en la etapa de explotación ya más viene ya la parte aplicada, la parte de ingeniería, el tema de taludes, el tema de... Pero el Ecuador todavía es un país en el que se sigue explorando, Exactamente. ¿verdad? Y petróleo también. Sí, efectivamente, todavía los O sea, que recursos demanda para existen. esa carrera sí hay. Sí. Y a veces se ha tenido que importar geólogos de otras partes. Específicamente las empresas son Las que empresas importan. traen. El tema público no, Ya. se maneja básicamente con personal nacional. Ahora, usted está trabajando también e interesado en el tema de gestión de riesgos. Cuéntenos qué hace esta área de gestión de riesgos, porque hay riesgos diversos en el país. Sí, principalmente dentro de lo que son los riesgos, lo que le mencionaba, el tema volcánico y el tema sismológico, básicamente la institución, el Instituto Geofísico es quien se encarga de esa actividad. Eso no restringe a que uno pueda hacer esa investigación. Dentro de la academia, dentro de la universidad como tal, nos enfocamos más en lo que queda suelto, en la parte de fenómenos de remoción en masa y en el tema de inundaciones. Y es así los casos Esto de que hemos remoción en estudiando. masa, sobre todo es causado por el tema de explotación de los recursos. No, Por- sí, principalmente son, si nos enfocamos al tema de laderas, por ejemplo, de vías, ¿sí? Fenómenos naturales. Exactamente, entonces queda expuesta, estas laderas se ven afectadas por la pluviosidad, por la lluvia principalmente, Erosión. se genera el proceso erosivo y se generan los deslizamientos. El término más coloquial sería hablar de deslizamientos.
término de movimientos en masa es un tema más global, ¿no? Que abarca. Ya, y en el Ecuador hay mucha exposición a estos temas. Exactamente. Claro, lo hemos tenido aquí en Quito, pero también en muchas regiones del país. En todo el país. Y el tema de las carreteras que constantemente son interrumpidas por este tipo de fenómenos. Efectivamente. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es el rol que tienen ahí los ingenieros geólogos? El rol principal es de los geólogos en los municipios y de los geólogos en la academia. Sí, porque si bien esto no se puede predecir, al menos sí se pueden realizar cierto tipo de estudios para zonificar zonas. Y prevenir de alguna forma. De alguna manera. Sí, zonificar estos sitios más peligrosos para tomar ciertas precauciones, ¿no? Cuando existe mayor pluviosidad o cosas por el estilo. ¿Esto se da fundamentalmente en la sierra o también en las otras regiones? Principalmente en la sierra, porque tenemos las cordilleras y es por donde atraviesan las vías, ¿no? Y el tema de las inundaciones. El tema de las inundaciones más hacia la costa, más hacia el oriente, ¿no? Principalmente. Pero estamos expuestos y ahora que se anuncia un niño intenso, ¿no? Sí, para la época. Habrá mucha problemática en ese sentido. ¿Cómo actuar en temas de prevención frente a estos aspectos de la naturaleza? Que algunos son de la naturaleza y otros son también ya agravados por la mano humana, ¿no? Sí, ¿cómo prevenir? Básicamente, en el caso de deslizamientos, como le mencionaba, principalmente es hacer evaluaciones, zonificar estas zonas críticas y en la medida de lo posible establecer planes de mitigación. ¿Sí? Cuando ya existen zonas que son recurrentes, ahí entramos en una etapa de monitoreo. El tema de monitoreo ya requiere de inversión, ¿sí? De una inversión de parte municipal o nacional, ¿no? Ahora, seguramente usted ha oído el dicho de que el agua siempre regresa a su curso natural. Entonces, si la gente construye en un cauce seco, porque dicen, desde la época de mis papás aquí no corría el agua, pero se sabe que allí había un río, estamos exponiéndonos, o sea que allí hay un tema de incuria humana, de falta de... Porque la mayor parte de desastres ocurren cuando hay población, por supuesto, ¿no? Porque si por ahí ocurre que una ladera se vino abajo y no hay población, pues no pasa nada, en teoría, ¿no? O no hay una carretera, pero el problema es el impacto que puede causar esto entre las personas. Entonces, si hacemos en cauces secos, si construimos a la orilla de los ríos o a la orilla del mar, cuando se anuncia de que el mar está elevando su nivel, estamos hablando de una falta de prevención. Sí, y también hablamos de una falta, digamos de alguna manera, falta de conciencia de la gente a lo que se está exponiendo, ¿no? Sí, porque si voy a construir en un drenaje o cerca a un drenaje, eso alguna vez cruzó agua por ahí. Y simplemente es cuestión de tiempo, que pase muchos años posiblemente, pero el agua va a recorrer exactamente. O sea, eso es constante. Existen los planes cantonales, municipales, en donde existe que deben estar a cierta margen, sea de los océanos, sea de los drenajes de los ríos. Lastimosamente la población también necesita ocupar y ocupa los sitios que no deben, ¿no? Claro, pero allí tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Así es. Con el trabajo que pueden hacer los profesionales de informar a la gente, de prevenir, de decirle, pues esto puede ocurrir. Sí, por supuesto. El ente encargado de esto también es el Instituto Geológico. Entiendo yo que hace su parte, ¿no? Y también a través de la academia lo que hacemos es investigación y eso presentamos a la gente, ¿no? Ahora, estuvimos hablando hace poquito con un arqueólogo. La geología tiene que ver con la arqueología también. ¿Les ha pasado no sé si a usted o a otras personas que están investigando los fenómenos geológicos y de pronto se encuentran con restos arqueológicos? Sí, le escuchaba. Sí. Justamente se dio y le escuchaba y efectivamente hace algún tiempo atrás en algún trabajo profesional en el oriente mencionaba de que se excava, ¿sí? Para aperturar la vía, abrir la plataforma, lo que sea. Y efectivamente ahí, en los estratos, se observan restos de vasijas o cosas por el estilo. Bueno, y allí hay que avisar, ¿no? Me acuerdo que no se podía continuar y eso tenía que hacerse un rescate. O sea, eso es ágil. Bueno, y ahí viene, digamos, el ser consecuentes con el país y decirlo, esto está pasando y no ocultar, ¿no? Sí, y eso se hizo, me recuerdo, eso duró un tiempo, la plataforma quedó en stand-by y tenían que recuperar. Tenía que ser eso, es obligatorio. Bueno, queremos agradecerle al ingeniero Alex Mateus, director de la carrera de Geología de la Universidad Central del Ecuador. Y con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una pausa. Es posible
decorar mi casa propia como yo quiera. Es posible pintar la sala con los colores de mi equipo. Es posible luego arrepentirnos y volver al blanco. Y que venga toda la familia a casa. Cuando tu casa es propia es posible. Precalifícate 100% en línea en pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Decides ser más. Con el respaldo de más de 90 centros y más de 50 años de trayectoria. Líderes en educación en línea y tecnología de vanguardia. Con movilidad estudiantil y más de 40,000 alumnos. Únete a la UTPL. Decides ser más. Gracias por continuar con nosotros en este programa dedicado a los archivos de la tierra. Y tenemos la suerte ahora de conversar con Florencio Delgado. Él es antropólogo y arqueólogo, tiene un PhD en antropología por la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos. Obtuvo también un Bachelor en Liberal Arts con especialización en antropología en la Universidad de Texas y su formación académica se ha enfocado a la antropología, arqueología e investigación sociocultural. Tiene una larga experiencia profesional, profesor del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito y también dirige el Centro de Investigaciones Socioculturales CIS. Ha ocupado varios cargos y bueno, vamos a conversar con usted, Florencio. Usted nace en El Pan, ¿no? En la provincia de la Suay, y luego va a estudiar en Guayaquil primero, ¿no? Y luego fuera del país. Cuéntenos cómo es esa transición de padres dedicados al comercio a dedicarse a un arte liberal como es la antropología y la arqueología. Sí, muy buenos días y gracias por la invitación. A ver, yo creo que mi historia es la historia de muchos ecuatorianos que primero son primera generación profesionales, ¿no? Mis padres llegaron a cuarto grado de escuela. En el campo, básicamente la gente labraba la tierra. Mi padre era agricultor y luego fue zafrero en el ingenio azucarero Valdés, en Milagro. Claro. Entonces... Iban a esa zona. Claro, entonces cuando ya mis hermanos necesitaban ir al colegio, en nuestro pueblo pues la educación era bien básica, entonces nos llevó a Milagro, en donde estudié y luego fui a la Politécnica del Litoral en Guayaquil. Y antropología, sonaba rarísimo esto, ¿no? Era arqueología en realidad. Arqueología, lo que estudiaba allá. Entonces, claro, era lo más raro y cuando yo empecé me decían, a ver, la arqueología la hacen los ricos y los gringos, y tú ninguna de las dos cosas eres. Les parecía exótico. Mis padres en realidad no creo que entendían mucho de qué se trataba, entonces pues... Dijeron, haga lo que quiera. Básicamente... Pero no sabían de qué iba a vivir en el fondo, ¿no? No, pero pues en el campo igual las posibilidades son vivir del campo, entonces digamos que yo... O sea, estudie nomás ese chico después que venga a ser agricultor. Ellos estaban felices de que alguien vaya a la universidad, porque eran como las primeras generaciones de gente, ¿no? Luego pues me fui a trabajar en Salango, Manabí. ¿Ya? Ahí había un programa de arqueología interesante y de ahí hice unas aplicaciones. Era la época donde no había internet, donde nadie sabía nada, o sea, básicamente unos amigos extranjeros me dijeron, ve, pero aplica, entonces nosotros te ayudamos. Mandé unas cartas y como al tiempo me dijeron, ve, has sido aceptado, te vamos a dar una beca. Para mí era como... Fantástico, ¿no? Sí, es la primera vez que me subí a un avión. Y terminé en San Antonio, Texas. Ahí tomé varios cursos de de inglés, y me tomaron 2 años de las clases que yo había hecho en la SPOL. Entonces, en 2 años más me gradué con mi licenciatura. Y luego, lo bueno de esos programas es que si te destacas, te ayudan. Entonces me dijeron, no, pero quédate, haz la maestría. Era buen estudiante, dedicadísimo. Bueno, o sea... Tenía que hacerlo. Salir de aquí con 25 centavos del bus, etcétera, tener una beca en Estados Unidos para estudiar, era como una cosa no pensada. Entonces lo único que había que hacer era estudiar. Y de ahí hice mis estudios de maestría y... En la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, hay un programa de estos que hacen salsa de tomate, que se llaman Heinz.
Ustedes han de haber visto que hay estas Heinz, que son salsas, mayonesas. Y ellos... Y la Fundación Heinz que había, la Fundación pues, claro, Heinz, conocía a su directorio. Con Teresa Heinz, que era la esposa del vicepresidente Al Gore, creo. Claro, y Tom Lovejoy trabajaba por allí, yo me acuerdo bien. Sí, ellos dan mucho dinero a la investigación, y entonces hay un programa que se llama la Heinz Fellowship, que llevan 2 latinoamericanos a hacer el doctorado. Ganó eso. Yo estuve entre los favorecidos, hice mi PhD, lo terminé, y claro, era 2002, 2003 que llegué acá, y me decían las universidades, pero... ¿Qué vas a hacer con esto? O sea, ¿para qué le voy a contratar a usted si un licenciado me hace lo mismo? Y otra cosa, ¿no pensó quedarse en los Estados Unidos o irse para otro lado? No, yo creo que yo tengo bastante arraigo con mi familia. Para mí, Estados Unidos es lindo, pero no hay como nuestro país. Aquí está todo por hacer. Y algo que siempre me dijeron mis profesores es, mira, si no vuelves, evita la crítica, porque si no estás aportando, entonces deja que los otros peleen, critiquen y hagan todo. O sea, entonces yo finalmente dije, no, pues vivir como extranjero no me gusta. Voy a mi país y aquí pues... Y se vinculó con el mundo académico aquí. Llegué y la Universidad de San Francisco en esa época era pues la institución que más contrataba PhDs. En esa época era la que contrataba los PhDs, entonces... y es pues una universidad cuyo sistema educativo se alinea más con la academia norteamericana. Claro. Entonces fue bastante fácil entrar en la San Francisco. Quiero decir que fui a varias universidades también, quería volver a Cuenca, pero bueno, esa es otra historia. Y ahí me quedé. Entonces, pero también se vinculó con el campo de la investigación, ¿no? Es que esto es lo que nos interesa mucho en este programa. Es que, a ver, incluso en la versión norteamericana, el docente es investigador, porque de ahí vienen los fondos. Uno puede ser mejor docente si investiga. Uno tiene que estar, digamos, al día en la academia, claro. ¿No? No puede uno enseñar conceptos que no los está incluso generando. Entonces, somos profesores investigadores. Entonces, en la universidad, básicamente, nos dividimos a veces 50% docencia, 50% investigación, si hay proyectos importantes. ¿Y usted qué campo escogió para la investigación? Yo a ver, primeramente hago arqueología, que es estudiar el pasado de la gente que ya no está. Pero como en nuestra versión, al menos norteamericana, el arqueólogo es también parte de la antropología, solo que tenemos la antropología cultural o social que habla de los vivos, la lingüística que habla de las lenguas, la antropología biológica que habla de cómo llegamos a ser humanos y la arqueología de cómo se vivió. Cómo se vivió, cómo fueron... Y eso es lo suyo. Eso es, pero o sea, también hago antropología cultural, doy cursos, yo tengo cursos, por ejemplo, de antropología de la costa, porque claro, la gente cree que en la costa como no hay indígenas, entre comillas, exóticos, entonces no es... No hay que estudiar cuando es todo lo contrario. Entonces, nuestra visión es mucho más antropológica, ¿no? Pero ¿y con qué proyecto se vinculó? Porque recordamos que hizo algo en Salango alguna vez, ¿no? En Salango hice cuando era de pregrado, entonces yo ahí apoyaba la investigación. Mi tesis doctoral la hice en la cuenca Baja del Guayas, en la zona de Durán, Yaguachi, toda esa zona, porque obviamente pues yo viví en Milagro muchos años. Claro, entonces era más fácil. Hice mi tesis doctoral ahí, mirando cómo se desarrollan estos sistemas políticos como cacicazgos, etcétera, y su relación con las terrazas comunas, de cultivo, porque claro. también es rico pensar las comunas, por como supuesto, la de Valdivia y otras, ¿no? Por supuesto. ¿Qué más? Yo trabajé en el Cerro Hojas Jaboncillo. Ya, en Manabí. En Manabí, entonces hicimos con una cultura riquísima allí, ¿no? Claro, y fue justo la época en la que se disputaba si se protegía o no el sitio. Claro, entonces, y ahora hay un museo de Picuazá, ¿no? Claro. En la zona de Picuazá, muy, muy interesante. Y además, básicamente, mi estudio con los colegas fue la base para el área de protección. Yeah.
¿Qué más? Bueno, hemos trabajado ¿Y ahora? en Salango, en la Amazonía. Porque he estado hablando con algunos de sus colegas, pues estos descubrimientos en el Valle de los Chillos, en la cuenca de Lupano, ¿no? Sí, sí, a ver, hay cosas interesantes que obviamente son mediáticas, ¿no? Es decir... Bueno, se necesita para atraer los fondos también, obviamente, pues, ¿no? Por supuesto. El asunto con el Lupano es interesante. Ahora hay que pensar, ok, ya está, ¿y ahora? Entonces ahora realmente comienza el trabajo, porque hay que saber quiénes fueron los que hicieron eso, cómo estaban organizados, con quiénes tenían contactos, etcétera. Y todavía o sea, hay una puerta de investigación, pero todavía no sabemos. Pero hay que, a lo mejor, interesar a sus estudiantes. Por supuesto. Porque usted tiene eso en ventaja tal vez a otros, tener un grupo de estudiantes académicamente que pueden interesarse y buscar espacios y también fondos. Y por eso mismo nosotros, por ejemplo, tenemos varios lugares. En el mismo Paute hay algunos proyectos en los que estamos trabajando. ¿Como universidad? Sí, hay una chica que era mi ex estudiante, se acaba de graduar y acaba de recibir, por ejemplo, una beca para hacer su PhD en la Universidad de Virginia en Estados Unidos, becada 6 años. Y ella a lo mejor va a ubicarse en el Valle del Paute como su investigación doctoral. Y tenemos otros estudiantes que están afuera. O sea, esto sale mucho como tesis doctorales, ¿verdad? Como tesis doctorales, como estudios de investigación. A ver, hay un problema en este momento porque tenemos, pues usted sabe, la cuestión de la violencia y la inseguridad. Entonces yo, por ejemplo, he trabajado muchos años en el Valle del Cuaque, en la zona de Pedernales, haciendo toda una investigación sobre la cultura jamacuaque, Valdivia, etcétera. Porque además, como son áreas que están alejadas, son la periferia de la periferia, no están en Quito, no están en Puerto Viejo, entonces a veces no se conoce esas áreas que son riquísimas, o sea, de los jamacuaque, los chorrera, etcétera. Entonces yo llevo años ahí, pero en los últimos 2-3 años ya no puedo llevar estudiantes. ¿Por la violencia? Por el riesgo. Sí, entonces ahora este verano me estoy moviendo a la zona del Napo, pero vamos a investigar los petroglifos, por ejemplo. Y para eso queremos hacer cosas como usar incluso la inteligencia artificial, los sistemas de información geográfico, etcétera, para tratar de comenzar a entender esas textualidades que están en los petroglifos, ¿no? Ver qué se conectan con qué, y, no sé, a lo mejor es un sistema de lenguaje también. Entonces, y eso lo hacemos por pedido de la nacionalidad Quijos. O sea que hay una relación directa con los grupos humanos. Sí, nosotros en la universidad comenzamos con una colega un proyecto que se llama Arqueología Comunitaria. Y básicamente cómo funciona es que una comunidad dice, nosotros estamos sobre bienes, busquemos con quién nos asociamos para entenderlos mejor. Y hemos hecho algunos programas, vienen las comunidades a la universidad, evaluamos obviamente cohesión, etcétera. Y replicamos un modelo que replicó un colega muy querido mío que se murió hace un par de años, Colin McEwan, en Agua Blanca, donde pues yo cuando era estudiante de pregrado también trabajé. Entonces, Agua Blanca es como una comunidad autosuficiente, protegen sus bienes, hacen su economía se basa un poco en el turismo arqueológico, etcétera. Entonces, un poco ese es nuestro modelo con la comunidad, ¿no? Qué bueno. Ver cómo desde su pasado... Bueno, éxitos, Florencio. Florencio Delgado, antropólogo, arqueólogo, nos dijo casi al comenzar la entrevista de que él se regresó al Ecuador porque en Ecuador está todo por hacer. Y bueno, le seguiremos la pista a ver qué sigue haciendo y cómo va desarrollando sus estudios involucrando a sus estudiantes y a las comunidades. Gracias, Florencio. Muchas gracias y por con la ustedes, invitación. queridos amigos, estaremos luego de una pausa. Información o simplemente ruido. Conecta con lo que más importa. La hora.
Decides ser más. Con el respaldo de más de 90 centros y más de 50 años de trayectoria. Líderes en educación en línea y tecnología de vanguardia. Con movilidad estudiantil y más de 40.000 alumnos. Únete a la UTPL. Decides ser más. Qué interesante es hablar sobre lo que nos trae la Tierra en base a la ciencia, arqueología, geología, antropología. Maravilloso. Y vamos a continuar con esta tónica cultural en nuestro segmento cultural. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hace pocos días, la Escuela de Liderazgo del Centro de Formación para el Futuro dio la bienvenida a la 12ª promoción de jóvenes líderes. Y así fue como Fundación Fidal los recibió. Hay momentos que parecen uno más en el calendario. Un día, una decisión, un paso. Y sin embargo, años después comprendemos que fue ahí donde todo comenzó. Quizás este sea uno de esos momentos. Hoy, cada uno de ustedes llega con una historia distinta, con sueños diferentes, con preguntas, inquietudes y desafíos propios. Pero todos comparten algo en común: la convicción de que el futuro no se espera, se construye. Porque las sociedades cambian cuando existen personas dispuestas a asumir responsabilidades, cuando hay ciudadanos capaces de mirar más allá de sí mismos, cuando aparecen líderes que entienden que servir es mucho más importante que destacar. Desde hace 12 años, Fundación Fidal decidió apostar por esa idea. Creyó que con mejores ecuatorianos tendremos un mejor Ecuador. Y así nació una visión que ha crecido generación tras generación. Una comunidad de jóvenes que aprendieron a debatir con respeto, a pensar con criterio, a actuar con ética y a liderar con propósito. Jóvenes que entendieron que las grandes transformaciones comienzan con pequeñas decisiones. Hoy, esta historia ya suma 638 jóvenes graduados de la Escuela de Liderazgo, mujeres y hombres que han llegado a espacios de liderazgo público, empresarial y social, que han representado al Ecuador en escenarios internacionales, que han obtenido reconocimientos, becas y oportunidades que un día parecían inalcanzables. Pero el verdadero logro no está en los cargos, los premios o los reconocimientos. Está en cada persona que decidió utilizar sus conocimientos para servir, en cada proyecto que buscó mejorar una comunidad, en cada líder que eligió actuar con integridad cuando nadie lo observaba. Y ahora, una nueva generación está lista para escribir su propia historia. La generación 2026, la 12ª promoción. Tal vez hoy no sepan exactamente hasta dónde llegarán. No imaginen las puertas que se abrirán, las amistades que construirán y los desafíos que deberán enfrentar. Pero algo es seguro: durante los próximos meses descubrirán nuevas ideas, encontrarán nuevas perspectivas, pondrán a prueba sus capacidades y comprenderán que el liderazgo no consiste en ocupar una posición, sino en generar un impacto. Porque el futuro no pertenece a quienes esperan, pertenece a quienes se preparan para crearlo. Bienvenidos a la Escuela de Liderazgo 2026, donde la historia continúa y ahora ustedes son parte de ella. El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación.
se suma a la construcción del Ecomuseo Biblioteca de Fundación Fidal, un proyecto que preserva el patrimonio y democratiza el conocimiento. Ustedes saben que Fidal está muy preocupada por mejorar la calidad de la educación, la cultura, la preocupación por el medio ambiente, el desarrollo de la ciencia y también de recuperar un bien patrimonial como es la casa del museo, que va a estar fantásticamente desarrollado gracias al apoyo de Smartco, de lo que ustedes nos pueden dar en tecnología, porque es una casa vieja, pero esta casa vieja va a tener muchas cosas de última generación. Y allí pues valoramos de verdad el apoyo que nos están dando, así es que nuestro agradecimiento eterno. Muchísimas gracias. Fundación Fidal y Smartco Group suscribieron un convenio para fortalecer la ejecución del Ecomuseo Biblioteca, una iniciativa que busca recuperar un inmueble patrimonial para convertirlo en un espacio abierto al aprendizaje, la cultura, la innovación y la participación ciudadana. Pero en realidad, gracias a Rosalía, Claudia y Gabriela, en realidad hemos caminado bastante para llegar hasta este punto. Y bueno, ya falta poco, estamos a unos escasos meses de poder ver todo este proyecto maravilloso en funcionamiento, y la primera vez que lo vimos nosotros sabíamos que teníamos que estar ahí presentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que es el inicio de una gran cooperación, de una gran alianza, porque definitivamente estamos enfocados en el mismo sentido. Vamos hacia la parte de educación, vamos hacia la parte de tecnología, y lógicamente después de todo lo que pasó en COVID y todas esas cosas, la tecnología audiovisual fue un crecer impresionante en Latinoamérica y aquí en el país. Y bueno, nosotros estamos aportando este grano de arena para este gran proyecto hermoso que en realidad reaviva toda la parte del centro histórico, que es el más hermoso que tenemos en Latinoamérica, y seguro que con este proyecto nosotros vamos a tener algo muy robusto. Mediante este acuerdo, Smartco realizará un aporte en equipamiento tecnológico que incluye pantallas, monitores, procesadores, sistemas de audio, micrófonos, soportes y otros dispositivos especializados. Como decía Pedro, hemos caminado bastante. No sé cuándo fue la primera vez que nos visitó en el Ecomuseo, y cada vez que va, creo que Pedro tiene un problema, se enamora de otro espacio y dice, aquí también va a ir algo. Ahora estamos conversando porque nos acompañaron en la firma con SLB. El primer lugar armado y montado va a ser el Aula Citiam, así es que va a estar presente Smartco y va a estar presente también Diego Valareso y todos los juguetes que decían para impactar a los chicos. Además, esa aula va a inaugurarse con 10 niñas ecuatorianas que van a ir a la NASA en este tema de líderes del espacio, 10 niñas amazónicas, y un poco la despedida o la bienvenida va a ser ya en ese entorno. Así que gracias por confiar en nosotros. Darle vida al centro histórico es fundamental. Va además a cumplirse, está cumpliéndose 50 años de la Declaratoria de Patrimonio Mundial, y es una fecha emblemática para todos, y hay que protegerlo, hay que cuidarlo y seguir educando más a nuestros niños, jóvenes y a todos los ecuatorianos de una manera más positiva. Así es que gracias nuevamente a Pedro y Smartco. Un acuerdo que demuestra que la cultura también se construye sumando esfuerzos. El día de hoy tengo un comentario sobre la situación dolorosa que vive Venezuela. El miércoles 24 de junio, Venezuela tuvo un doble terremoto, lo que se conoce como un doblete sísmico, 2 terremotos de gran intensidad, uno detrás de otro, con la pequeña diferencia de 39 segundos entre uno y otro, siendo inclusive más fuerte el segundo y causando destrozos y pérdidas enormes en un país que ya ha sufrido demasiado. Buena parte de la costa venezolana sufrió el embate telúrico, sobre todo La Guaira, así como Caracas y otras regiones, zonas muy pobladas y que han registrado enormes pérdidas humanas y económicas. No es extraño el que el territorio del país se vea afectado por terremotos por la presencia de placas tectónicas, la del Caribe y la de Sudamérica, según lo manifiestan los expertos. Los movimientos sísmicos pusieron al descubierto las deficiencias de un Estado que no puede hacer frente a las catástrofes, luego de décadas de desatención desde lo público, algo inconcebible en un país con las reservas petroleras más grandes del mundo, que deterioró su capacidad de producción, así como también la infraestructura de vías, de aeropuertos,
de reacción ante los desastres, lo que se evidencia con la incapacidad de socorrer a sus propios ciudadanos atrapados debajo de edificios y de casas derruidas. La solidaridad internacional intenta paliar las situaciones enviando refuerzos en equipos humanos, sobre todo de bomberos y de personas expertas en enfrentar este tipo de situaciones. De igual manera empiezan a llegar los aviones y los convoyes cargados con lo elemental en alimentos, agua y medicinas para apoyar a quienes más lo necesitan. Algo que llama la atención y emociona es el accionar de los miles de venezolanos que a lo largo de los años tuvieron que dejar su país por las situaciones políticas y económicas y que encontraron acogida en otros países del continente. Ahora se vuelcan en entregar y recoger apoyos para sus connacionales, ropa, elementos de aseo, comida, medicinas y todo lo que se requiere en situaciones tan graves como las que atraviesa el hermano país de Venezuela. Nuestra solidaridad en estos duros momentos para con un pueblo que merece un mejor destino, para la gente que se encuentra sufriendo las pérdidas y las carencias. Gracias por escucharme. Explorar la historia de la Tierra es también comprender nuestra propia historia. Cada fósil, vestigio arqueológico o fenómeno nos recuerda que el planeta está en constante cambio y que el conocimiento científico es fundamental para valorar nuestro patrimonio natural, cultural y humano. De ahí la importancia de las universidades, de los centros académicos. Y por ello ha sido tan interesante conversar con estas personas que se dedican a los temas que hemos tratado. Queremos invitarles a que lean las revistas EduNews y Verde Ecuador a través de nuestra página web www.fidal-medioamlat.org y también a que se sumen a nuestras redes sociales. Despedimos el programa con un poema de Vitale, una de las voces más importantes de la literatura uruguaya. El poema que les traemos hoy se titula Perturbar abejas. En esta ciudad verde, no siempre en flor, a veces hay abejas, pero nada tan vano como abejas sin flores y sin polen. Un perfume las pierde, el vaho culinario de las bayas violetas del junípero las lleva hacia el desastre, entran por la ventana, sobrevuelan el vapor que va a ahogarlas. Solo el equívoco y dulce disparate pone el caos en orden. Algo de miel en el alféizar desata el nudo arpiario y las quita del sitio equivocado que adelanta su muerte. Ahora, ¿quién las guarda? ¿Dónde huyen cuando todo se nubla? ¿Qué flor mínima encuentran? Linda reflexión y tiene mucho que ver con nuestras preocupaciones por el ambiente. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. AS Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.